Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elías Lama. Hoy estaré presentándoles un mini documental sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. La década perdida. La década de 1980 fue una parte muy importante de la historia de Honduras. Luego de estar bajo control de gobiernos militares, la gente por fin había decidido hablar y se tuvieron elecciones en las cuales Roberto Suazo Córdoba sale victorioso. El presidente decide lanzar una serie de reformas económicas y políticas destinadas a mejorar la condición del país. Esta década vio a Honduras involucrado a un nivel internacional. Durante estos años recibimos muchos millones en ayuda extranjera por parte de Estados Unidos. Ellos mismos también lograron establecer la base militar de Palmerola para poder intervenir en problemas con Nicaragua y los sandinistas. Esta década se caracterizó como la década perdida por la CEPAL, debido al estancamiento económico. Los factores internos. Durante la década de 1980 hubieron una serie de factores internos de la crisis económica y política, entre ellos una guerra salvadoreña por el pueblo, un surgimiento de guerrillas FMLN, la consolidación de la guerrilla sandinista FSLN contra Somoza, una represión militar y policial contra los movimientos revolucionarios, algunas desigualdades sociales en Centroamérica, crisis económica debido a desastres naturales, el esparcimiento revolucionario que comienza a aparecer en Honduras, un desarrollo de políticas de control impuestas por Estados Unidos en Honduras y finalmente el rompimiento del Mercosur en la década de 1970, agudizando los problemas económicos en Centroamérica. Los factores externos. Durante la década de 1980, Estados Unidos y la Unión Soviética ejercieron políticas exteriores en el área de Centroamérica, transformando la región en una zona de convergencia para tales potencias mundiales, militarizando la región y empeorando las crisis sociales. Entre los factores externos que influenciaron la década de los 80 encontramos la Guerra Fría. En este periodo el mundo se divide entre comunistas y las fuerzas del oeste, en una competencia por poder. Debido a esto ocurre una crisis política y económica. Luego está el bloque socialista de la Unión Soviética, quienes proponían el socialismo era la mejor solución a la desigualdad social y el subdesarrollo, problemas que enfrentaba la región de Centroamérica. Finalmente tenemos la intervención extranjera, que se caracterizó por Estados Unidos directamente participando para calmar tensiones revolucionarias en países cercanos a Honduras, y la Unión Soviética básicamente respaldando al lado contrario. La crisis en Centroamérica. Los conflictos en Centroamérica ya estaban en un punto frágil. Sin embargo, luego de que vinieran factores externos a influenciar la región, tales conflictos explotaron comenzando una serie de crisis sociales y problemáticas entre gobiernos de la región. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logra derrocar a Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua. Esta victoria logra que Estados Unidos se preocupe por la influencia soviética del socialismo en la zona y promueve la creación de organizaciones políticas militares en Centroamérica. Entre las fuerzas revolucionarias de la época se encuentran la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, que llevaba cerca de 30 años combatiendo la dictadura, y el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, quienes participaron en una lucha armada por casi 10 años en El Salvador. El gobierno sandinista había logrado el rechazo de los terratenientes y empresarios de la zona centroamericana y en general las potencias mundiales se vieron motivadas a combatir por sus propios intereses en la región, a través de su política exterior. La Unión Soviética apoyaba a la defensa diplomática, el ejército y la economía, mientras Estados Unidos se encontraba del lado contrario, en contra de los ideales comunistas que los soviéticos esparcen. El gobierno de Suazo Córdoba y José Simón Azcona en Honduras respaldaron las doctrinas de la guerra, bajo intensidad y seguridad nacional. De igual manera, Estados Unidos usa a Honduras como plataforma, estableciéndose en la base militar de Palmerola para contribuir a la causa y ejecutar su política intervencionista en Centroamérica. Las consecuencias. Como consecuencia de la crisis, hubieron varios aspectos económicos, políticos y fronterizos que se vieron afectados.
Entre los aspectos económicos, la economía se estancó, lo que frenó el desarrollo de la región, y la deuda externa incrementó debido a las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Entre los aspectos políticos, las relaciones diplomáticas entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua se vieron afectadas y tuvieron cantidades significativas de muertos, mutilados y desaparecidos. Finalmente, los aspectos fronterizos involucraron una violación de la soberanía nacional por parte de Estados Unidos al instalarse en la base militar de Palmerola para combatir el Frente Sandinista, y también las fronteras habían sido minadas para detener el ingreso de revolucionarios al territorio hondureño. El ajuste estructural. Debido a la falta de un programa para el desarrollo nacional, el país quedó a merced de las compañías bananeras y mineras a finales del siglo XIX. Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, las entidades internacionales de financiamiento, como la Agencia Internacional del Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron el orden. Luego se introdujo el Programa de Ajuste Estructural en América Latina, PAE, para ayudar al país. Este consistía en la liberación del mercado, eliminando el control de precios, la privatización de empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal y finalmente la legislación favorable a las inversiones extranjeras. El PAE logró exportaciones vinculadas a la economía a nivel mundial, el financiamiento de manera permanente por parte de sus gobiernos. La globalización en Honduras. La globalización se refiere a una política de libre mercado y relaciones sin fronteras entre todas las potencias del mundo, ideales que proponen el programa de ajuste estructural. Hasta cierto punto, el PAE obtuvo fracaso en relación a las dimensiones macro y microeconómicas conforme a la dinámica de la economía hondureña. Muchos creen que el fracaso es debido a la tendencia de buscar una inclinación ante la búsqueda del desarrollo y beneficio restringido con una poca proyección social. Para concluir, la década de los 80 para Honduras fue algo para la historia y realmente uno de los periodos más interesantes de la misma. Honduras, junto a Estados Unidos, logró crear un cambio en las naciones centroamericanas, aboliendo las dictaduras y creando un cambio social. Sin embargo, desde mi perspectiva, Honduras fue manipulada por Estados Unidos y por lo tanto, hasta cierto punto, terminamos en un peor estado. Claro, no había mucha más opción que obedecer a las demandas de los estadounidenses. Esa fue toda la presentación, muchas gracias. Aquí encuentran la bibliografía con las fuentes académicas. Muchas gracias.